Sale el dato del empleo de junio y este es el momento en el que ya podemos evaluar cómo va a entregar Petro al nuevo presidente si es que se logra posicionar dentro de 2 días por todas las evidencias que hay en este momento de un supuesto fraude. Guarde este video y nos vemos en un año a ver qué pasa con el empleo. Párale bolas a las cifras que reportó el DANE. Arranquemos con decir que el desempleo en este momento es del 8%. Si lo comparan con cualquier otro junio de los últimos 7, 8 años, es el desempleo más bajo que haya tenido el país. Es el desempleo de hecho más bajo del siglo, lo cual es un síntoma muy positivo para la economía. De hecho, el desempleo es una de las cifras que más debiéramos monitorear. Es mucho más importante que inclusive la tasa de interés del Banco de la República o que la mismísima inflación, porque el desempleo significa familias que no tienen con qué llevar el pan a su casa. No es solamente una cifra fría. Mucho desempleo significa mucha hambre. Como te puedes dar cuenta, el desempleo sigue muy bajito para todos los meses del 2026 comparado con todos los años del 2021. Mantiene las tendencias estacionarias, donde tenemos un enero con más desempleo y tenemos un junio con menos desempleo como todos los años. Pero la curva fucsia es la de abajo y demuestra que el desempleo está en sus mínimos. Si te fijas en esta gráfica, tenemos la diferencia entre el desempleo de hombres y el desempleo de las mujeres. Para fortuna y dicha de todos, la brecha de desempleo se está cerrando. Fíjate cómo en los hombres cierra en el 6.6 el desempleo, mientras en las mujeres en el 9.9. Todavía tenemos 3 puntos de diferencia entre los dos géneros. Pero si tú lo miras, antes la diferencia era de 17 puntos en el 2020, hoy solamente es de 3. Quiere decir que las mujeres están entrando en el mercado laboral de forma acelerada y esa brecha se ha cerrado. Tanto que Petro la recibió en el 9% y hoy la entrega en el 3%. La redujo a su tercera parte. Una belleza. Si te fijas, el desempleo principalmente para el mes de junio cae en otras cabeceras y en las 13 ciudades principales y sus áreas metropolitanas. Tenemos que no hay movimiento en las 10 ciudades. Esa categoría 10 ciudades en el DANE agrupa ciudades de mediano tamaño como Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo. Y en centros poblados y rural disperso es lo que conocemos el campo. ¿Listo? Esa tiene un pequeño incremento en el desempleo para el mes de junio. Si te das cuenta, la población total en edad de trabajar en Colombia son 41 millones de personas. De esas hay 24 millones y medio de personas ocupadas con un incremento de 706.000 empleos comparado entre junio del 2025 y junio del 2026. La población desocupada, por supuesto, si hay más empleo, cae en 87.000 personas y la población fuera de la fuerza de trabajo cae en 69.000 personas. Ya vamos a ver los detalles. Si te fijas, la población ocupada en su mayor cantidad obviamente está en las principales ciudades, pero tenemos también un número importante en otras cabeceras y en centros poblados y rural disperso. Vamos a ver que la población empleada aumenta significativamente en otras cabeceras municipales, lo cual es muy positivo porque eso nos ayuda a que los sectores menos cobijados por la industria o las ciudades con menos presencia de inversión de capital pues están generando empleo y eso nos ayuda muchísimo para la equidad. Si te das cuenta, cuando miramos dónde se ha generado más empleo entre hombres o mujeres, la tasa es mucho más alta en mujeres y la participación absoluta también. 544.000 empleos creados son de ellas. Por eso es que se comienza a cerrar las brechas de género. Si miramos lo que está reportando el DANE en cuanto a la población por actividad económica, vemos que alojamiento y servicios de comida sigue jalonando el empleo. Ha sido, digamos, muy representativo durante estos últimos 4 años, precisamente porque el turismo se multiplicó casi que por 4 veces durante este gobierno. Entonces eso hace que haya un aumento del trabajo, pero adicional cuenta con que el mejor ingreso de los trabajadores por el aumento del salario mínimo hace que las personas salgan más a comer, a un heladito, se vayan de paseo y eso está redundando en una mayor creación de empleo en este sector que sigue jalonando todo este indicador. La construcción se reactiva, 146.000 empleos se está generando para el mes de junio del 2026, lo cual es muy positivo. La construcción venía de capa caída, sobre todo la construcción de vivienda, como los he contado en otros en vivos. Esto está muy relacionado con una política interna de los mismos constructores, por su misma codicia y por su misma mala forma de manejar la oferta de vivienda que le entregan a la gente con casas súper chiquitas, precios súper altos, pues ellos mismos se tiraron el negocio
y hasta ahorita es que están volviendo a levantarse. Esto siempre le echan la culpa al tema de los subsidios, pero la verdad es que la responsabilidad principal está en los mismos constructores y yo creo que ya la reconocieron. Por eso hoy ustedes ven avisos de proyectos que dicen se vende en pesos, precio fijo. Ellos mismos saben que al haber atado el precio de la vivienda al salario mínimo, crearon un problema, espantaron a la gente que quería comprar para ganarse las valorizaciones. Un error propio de los constructores. Si ves, también crece el empleo en transporte y almacenamiento, más 145.000 empleos genera. Lo mismo en actividades artísticas y entretenimiento, que esto es muy positivo porque quiere decir que la gente tiene más tiempo para salir a disfrutar de la ciudad, para ir a actividades de entretención, a un concierto, a un partido de fútbol. Eso se ve muy reflejado por el aumento del ingreso promedio de los hogares y también por el efecto de haber reducido la jornada laboral. Más tiempo libre, pues la gente más gasta en recreación. Otro sector que está impulsando son las actividades profesionales, científicas y técnicas, lo cual es maravilloso porque quiere decir que más cerebros se están produciendo en servicios especializados y por lo tanto más valor agregado estamos creando. Es una belleza que este sector crezca. Si se dan cuenta, el sector de administración pública, defensa, educación y atención a la salud humana apenas es el sexto en creación de empleo, más 82.000 empleos, lo cual es muy afortunado, obviamente lo aplaudimos, pero eso desmitifica esa idea de que todo el empleo que se genera es solo por gasto público. Eso es falso. Y también hay que desmitificar la idea que el empleo público sea malo. De hecho, los países desarrollados tienen una participación enorme de trabajadores del Estado, directa o indirectamente. Noruega tiene un 30% de empleados que dependen de plata pública. En Colombia apenas llegamos al 11%. Y aquí crean el fantasma de que es malo el empleo público. ¿Quién dijo eso? Si el empleado público son médicos, son enfermeras, militares, personas que prestan servicios sociales, protección a la niñez, al adulto mayor, ¿cómo va a ser eso malo? Es parte del discurso neoliberal que nos quieren enseñar para que nosotros odiemos el Estado. Un Estado que les encanta decir que hay que destruirlo, pero por debajo les fascina comerse toda la plata pública. Tenemos un crecimiento en actividades financieras y seguros, 47.000 empleos, un crecimiento en información y comunicaciones, 20.000 empleos. Y los sectores que están reduciendo para junio sus empleos son comercio y reparación de vehículos, menos 23.000, suministro de electricidad, agua y gestión de desechos, menos 27.000, agricultura menos 40.000 e industrias manufactureras menos 125.000. Hay que tener en cuenta que tanto agricultura como industrias manufactureras tienen ciclos de producción y tienen mucha contratación de mano de obra temporal. Por lo tanto, esa categoría siempre se está expandiendo y contrayendo dependiendo del ciclo en el que esté. Si vemos la población ocupada según posición, se van a dar cuenta que la categoría de obrero y empleado del gobierno incluso se reduce durante junio del 2026. Volvemos a desmitificar esa idea que solo se genera empleo público, que vuelvo y les digo, no es malo, es muy positivo. Pero sabemos también que el gobierno cuando gasta, las empresas contratan más y esas personas no marcan como empleadas del gobierno, sino marcan como empleadas de esas empresas. Entonces va a haber algunos trabajadores de cuenta propia, por ejemplo los que son contratistas de prestación de servicios o de empleado particular que vienen indirectamente de plata del gobierno que van a estar marcando en otras categorías. Por eso esta categoría hay que leerla de forma compleja con otras adicionales. Pero es muy importante que veamos cómo está creciendo principalmente en empleados particulares y en trabajadores de cuenta propia. Casi 840.000 empleos salen de esas dos categorías. Y me gusta mucho que haya una reducción importante en la categoría de empleo doméstico. Esto obviamente está relacionado por un aumento de los salarios. Las personas pueden encontrar mejores oportunidades de trabajar fuera de las viviendas, ya en empresas, porque el salario mínimo ahora es mucho más digno, que a su vez a mí me encanta porque es que el empleo doméstico, al igual que por ejemplo los guardas de seguridad, son recurso humano de mucho talento y de mucho potencial de generación de valor con muy bajita productividad. Usted tiene jóvenes de 25, 28, 30 años sentados en una garita mirando una pantalla todo el día. El nivel de productividad de eso es muy bajo, mientras ese mismo muchacho podría estar en una línea de producción, podría ser un técnico, podría ser un ingeniero generando mucho más valor para la sociedad. Entonces, en la medida que en el país tengamos cada vez menos trabajos de baja productividad y más trabajos de alta productividad, como el de actividades científicas y técnicas, pues quiere decir que el país está migrando su aparato productivo hacia cadenas de valor, lo cual hemos dicho hasta el cansancio y creo que no hay ningún solo economista que se oponga a la idea que Colombia tiene que transitar es a industrias de valor agregado.
Ahora, cuando miramos la población fuera de la fuerza de trabajo, o sea, personas que ni siquiera están buscando trabajo, que aunque estén en la edad de trabajar, deciden no hacerlo, vamos a tener que hay una disminución general en esta categoría, donde la mayor disminución se encuentra en centros poblados y rural disperso. En otras cabeceras y ciudades también tenemos una reducción y hay un ligero aumento de la población fuera de la fuerza de trabajo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas. La pregunta clave es quiénes salen y quiénes entran de la fuerza laboral y por qué. Y te van a fijar que en la categoría de estudiantes tenemos un aumento de las personas que están fuera de la fuerza de trabajo. Esto es una respuesta clarísima de la política de gratuidad en educación, porque cuando un joven puede ir gratuitamente a la universidad, ya no está trabajando o muchas veces trabajaba para pagar la universidad. Pero si la universidad ahora es gratuita, ya no tiene que trabajar, por lo tanto le puede destinar mucho más tiempo a su proceso formativo. Eso va a incrementar en la calidad de la educación de todos los jóvenes y vamos a ver una respuesta muy positiva en la construcción de conocimiento y de valor agregado hacia el futuro. O sea, entre más gente haya estudiando, quiere decir que el sistema educativo actual está haciendo su labor. En oficios del hogar también vamos a tener una reducción fuertísima, menos 182.000 personas que estaban fuera de la actividad de trabajo por dedicarse a oficios del hogar. Estos son personas que básicamente eran amas de casa o amos de casa que no estaban buscando trabajo porque tenían que quedarse en actividades del cuidado que no se reconocen en actividades laborales. Cuando tenemos una reducción de 182.000 personas de estos, quiere decir que las personas han encontrado empleo. ¿Y por qué sabemos que es generación de empleo? Pues porque el desempleo está reduciéndose. Estos son oportunidades que se están creando y menos personas se van a quedar entonces en la casa para hacer labores porque encuentran una fuente de ingresos estable. Y vamos a ver un aumento en otras actividades de 24.000 personas que salen de la fuerza laboral. Aquí principalmente tenemos rentistas de capital, personas pensionadas, personas que ya no quieren trabajar o personas que entran en condición de discapacidad. Aquí principalmente vamos a tener a los pensionados y a los rentistas de capital, lo cual también es positivo porque cuando estas personas salen de la fuerza laboral dejan de competir por puestos de trabajo, pero porque ya tienen garantizado un sustento para su vida, ya tienen una fuente de ingresos que les permite no trabajar. Ahora, cuando analizamos la informalidad, se pueden dar cuenta que desde junio del 2021 esta disminuyó del 59.7% al 55.1%. O sea, durante todo el gobierno de Petro la informalidad ha caído. Esa es otra mentira que han dicho hasta el cansancio. La informalidad sigue cayendo en Colombia. De hecho, la informalidad en las principales ciudades, tanto las 13 principales como las 10 adicionales, cae. Si ustedes se dan cuenta, la informalidad para las ciudades principales es del 41% y de las otras 10 ciudades intermedias es del 42%. Realmente la informalidad más salvaje la vamos a tener en el campo, donde los terratenientes, los dueños de las fincas, no quieren darle contratos laborales a los campesinos, no les dan condiciones de estabilidad laboral, todos trabajan por jornales, trabajan inclusive por jornales muy económicos. Inclusive hicimos un en vivo donde de muchas regiones nos escribieron contándonos cuánto estaban pagando el jornal. Inclusive hubo regiones donde nos reportaron 30.000 pesos diarios. Eso no alcanza a ser ni siquiera la mitad del salario mínimo. Por lo tanto, en el campo hay que hacer una revolución. Este gobierno intentó en la reforma laboral incluir una protección laboral para los campesinos, pero eso lo desmontaron por el camino. Así que aquí hay una deuda que todavía está pendiente para que las fuerzas progresistas saquen adelante una reforma que realmente obligue o lleve a la garantía de derechos laborales para todas las personas que trabajan en el campo. Si se dan cuenta, el aumento de los 700.000 empleos de junio del año pasado a este junio se distribuye muy equitativamente entre trabajos informales y trabajos formales. O sea, hay de las dos categorías. Pero recuerden que también hay más trabajadores por cuenta propia que pueden caer en la categoría de informales. O sea, gente que se independizó, que trató de montar un negocio o gente que se volvió rentista de capital, etcétera, caen en la categoría de informal dependiendo si están o no inscritos en la Cámara de Comercio, si llevan o no llevan contabilidad. Entonces la informalidad también, y hay que seguirla explicando mejor porque la informalidad es uno de los conceptos peor entendidos de todos esos analistas financieros bien malos que creen que informalidad es solamente el trabajador ambulante. De hecho, de todos los trabajadores informales, solamente el 10% son trabajadores que hacen ventas en la calle. Los demás pertenecen a otras categorías. Incluso en informales tenemos empresarios,
gente que gana muy bien, pero que no está formalizada en su actividad comercial. Y por tanto, ese es un concepto que hay que desagregarlo antes de salir a decir barbaridades. Cuando vemos la informalidad por ciudades, pues vamos a ver que Sincelejo, Riohacha, Valledupar y Cúcuta marcan muy por encima del promedio nacional del 55%. Sincelejo marca un 68% en el 2025 y baja un 65% en el 2026. Sigue siendo demasiado alta la informalidad en esas ciudades. Y vemos ciudades, por ejemplo, como Bogotá, es donde hay la menor informalidad de todas. Es del 33% apenas. Ahí se ven unas brechas enormes donde hay desarrollo, donde hay educación, donde hay más gasto público, como en Bogotá, comparado con otras ciudades, pues hay más trabajo formal, hay mejores salarios, mayor estabilidad. Eso nos lleva a concluir que los aparatos productivos que están enmarcados de un Estado fuerte que gasta, inclusive que cobra más impuestos, porque en Bogotá está el ICA más caro de Colombia, es donde más trabajo formal hay, es donde más estabilidad hay, porque realmente la cantidad de trabajo no depende de las condiciones laborales, que es lo que siempre ha querido decir la ultraderecha, que es que usted tiene que desbaratar los derechos laborales para que haya empleo. Falso, refalso. Lo que usted necesita es garantizar un mercado fuerte, donde haya venta y compra de servicios y de bienes, donde haya ciudadanía con capacidad de pago, ahí va a haber negocios. Y donde haya negocios, las empresas se meten, así sea caro, porque las empresas están buscando es mercados en expansión, donde puedan vender, no mercados baratos. Si fuera por eso, los países pobres del mundo estarían llenos de inversiones de Wall Street, porque allá hay mano de obra más barata, allá hay producto más barato. Y no, las grandes empresas del mundo van a los mercados incluso los más costosos. Están en Hong Kong, en Singapur, en Francia, en Nueva York, en Los Ángeles. Son los mercados más caros, con los salarios más caros, pero es donde todo el mundo quiere entrar porque hay economías muy fuertes. Y básicamente son fuertes porque los trabajadores tienen capacidad de compra. Esa es la gran mentira que hay que desmontar del neoliberalismo. Cuando usted mata el ingreso del trabajador, cuando usted precariza las condiciones laborales, usted mata el mercado del que vive el capitalismo. Sin clientes no hay capitalismo. Y los clientes son trabajadores ganando salarios dignos. Por eso tenemos que seguir en la política de continuar el aumento del salario mínimo, de continuar defendiendo y promoviendo cada vez mejores condiciones laborales para todos los trabajadores. Y este también es un mensaje para los empresarios. Si usted quiere crecer su negocio, usted debería ser el primero que debería estar defendiendo mejores salarios y mejores condiciones laborales, porque así el mercado que usted atiende se expande. Cuando tengamos ciudadanos con más plática entre los bolsillos, su negocio va a prosperar muchísimo más. Piense que si destruyen el salario mínimo, que si destruyen las condiciones laborales, usted no puede venderle bienes y servicios a un mercado lleno de gente aguantando hambre.